Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo, que la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de nosotros y pues deseo extender las bendiciones del Señor para cada uno de vosotros y vuestras correspondientes familias en este nuevo año 2021 que se inicia y pues estamos iniciándolo estudiando un tema sumamente solemne, sumamente sagrado, porque tiene que ver con la naturaleza humana de nuestro amado Salvador Jesucristo. De manera que vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos pueda guiar y vamos a hacerlo con una breve oración. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre que estás en el cielo, a ti sea la honra, la gloria y la adoración por todos los siglos. Gracias te damos, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te damos las gracias por la salvación que tú nos has providenciado en la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y ahora que vamos a estudiar este tema tan solemne e importante, nos quitamos las sandalias de nuestros pies porque vamos a tocar tierra y suelo santo. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, tanto conmigo, el expositor, y así también con cada uno de los amados hermanos que se han conectado para escuchar este tema. En los méritos y en la sangre preciosa de Jesús, lo imploramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces demos inicio a esta segunda parte de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué clase de naturaleza humana recibió Cristo en la encarnación? Esa fue la pregunta solemne en la cual nosotros nos detuvimos en el estudio pasado, en la primera parte. ¿Qué clase de naturaleza humana recibió Cristo en la encarnación? Es importante, para algunos no tiene relevancia, pero a lo largo del estudio, no solamente de esta segunda parte, sino de la tercera parte, nosotros vamos a ir comprendiendo que realmente es sumamente importante saber qué naturaleza humana recibió Cristo en su encarnación. ¿Nació Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O nació Cristo con la naturaleza de Adán después de la caída? Son dos preguntas sumamente importantes que le vamos a dar una respuesta. Si nació Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída, o nació Cristo con la naturaleza de Adán después de la caída y consecuentemente con nuestra propia naturaleza humana caída. ¿Cómo era la naturaleza de Adán antes de pecar? Vamos rápidamente a considerar y brevemente cómo era esa naturaleza de Adán antes de pecar. En Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Como Dios creó a Adán y Eva a su imagen y conforme a su semejanza. En Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre, entiéndase a la raza humana, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuáles son las implicaciones de que el hombre es creado por Dios a imagen y semejanza de Dios? Veamos algunas importantes implicaciones. En Patriarcas y Profetas nos dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre.
pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. De manera que cuando el hombre es creado a imagen de Dios, nos dice, y a semejanza de Dios, nos dice que era tanto en la semejanza exterior como en el carácter. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Noten el énfasis del espíritu de profecía. ¿Y cómo eran los afectos? Eran puros. ¿Y cómo era él? Era santo. De manera que así como Dios es santo, Adán fue creado santo. Así como Dios es puro, Adán fue creado puro. Otro testimonio, la educación, página 15. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. De manera que cuando Dios creó al hombre a su semejanza, dice que su naturaleza física era igual a la naturaleza física de Dios, con la diferencia de la sustancia. Dios es del cielo, Dios es divino, sustancia eterna no creada. El hombre, ¿no? Pues es del polvo de la tierra. Dios lo formó de allí. Pero noten bien que llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. ¿Ya? Patriarcas y Profetas, página 38, nos dice: Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia el mal, o lo mismo que decir, sin tendencia al pecado, sin tendencia al mal. Lo dotó de elevadas cualidades intelectuales y le representó las más nobles motivaciones para inducirlo a ser constante en su lealtad. ¿Ya? La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición tendría acceso al árbol de la vida. De modo que Dios crea al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter y no tenía a Adán en su perfección, en su santidad, ya, al igual que Eva, no tenían inclinación o tendencia hacia el mal o al mal, ya, y fueron dotados de elevadas cualidades intelectuales. Camino a Cristo, página 20. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. En el original inglés, en lugar de decir entendimiento, dice, y de una mente bien equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. De manera, así como Dios es perfecto, ¿no? El hombre fue creado perfecto en su esfera, ¿ya? Así como Dios es santo, el hombre fue creado por Dios santo. Dios es justo, Adán era justo, ¿ya? Y dotado de facultades nobles. Sus pensamientos eran puros, sus designios eran santos. Ahora, ¿cómo era la naturaleza de Adán después de pecar? ¿Qué cambios se manifestaron en la naturaleza de Adán después de la caída? ¿Qué efecto tuvo su pecado, ya, sobre su propia naturaleza humana? Veamos en Patriarca y Profeta, nos dice: después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el hogar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían perdido todo derecho a aquella feliz morada
y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir el mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. ¿Qué Dios le dice entonces? Cuando ellos le prometen, te vamos a prestar estricta obediencia, no nos eches de Edén. Ya a partir de hoy no vamos a pecar más. A partir de hoy no te vamos a desobedecer. Vamos estrictamente a obedecer tu santa ley, tu voluntad. ¿Qué le responde Dios? ¿Qué se les dice? No, eso no es posible. Tu naturaleza se ha depravado por el pecado. Número uno, en contraste con la naturaleza santa y perfecta y justa que tenía antes del pecado. Y segundo, en él ya no había poder para poder obedecer la ley de Dios. ¿Ya? Su poder había disminuido para resistir el mal. Ahora era blanco de las tentaciones del enemigo. Otro testimonio en Patriarca y Profeta: el hombre, por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron también. Y al ego y al amor lo sustituyó el egoísmo, y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. De manera que la naturaleza de Adán antes del pecado se pervierte, el egoísmo reemplaza el amor y la naturaleza queda debilitada por la transgresión. De modo que en su propia fuerza no era capaz de resistir el poder del mal. De modo que, ilustrándolo, vemos que hay un cambio en la naturaleza de Adán. Antes del pecado, su naturaleza era perfecta, santa y sin inclinación al mal. Después del pecado, su naturaleza se tornó pecaminosa, con inclinación al mal, ¿ya? Y también sujeto a enfermedades y a la muerte. Ahora volvemos a la pregunta. ¿Y de Cristo qué podemos decir? ¿Nació Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O nació Cristo con la naturaleza de Adán después de la caída? ¿Qué enseña claramente la palabra de Dios y el testimonio de Jesús? Nació Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída, es decir, nació Cristo con una naturaleza perfecta, con carne santa, ya, sin inclinación al mal, sin tendencia al mal. O nació Cristo con la naturaleza de Adán después de pecar, y esa naturaleza, por implicación caída o pecaminosa, implica que adquirió que o heredó las tendencias o debilidades y enfermedades de la raza humana desde sus ancestros hasta su madre. Veamos qué nos dice la Biblia y el espíritu de profecía. En el adventismo, a partir del año 1955, se han desarrollado dos escuelas principales que también tienen algunas ramificaciones, pero en este estudio no vamos a hablar de las ramificaciones. Pero las dos escuelas principales que se han desarrollado en la cristiandad y de manera especial en el adventismo a partir del año 1955 son: primero, Cristo nació con la naturaleza de Adán antes de la caída, antes del pecado. Y la otra escuela, que Cristo nació con la naturaleza de Adán después del pecado. ¿Ya? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios y el testimonio de Jesús? Comencemos analizando Juan 1:14. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Y el verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué implica, qué envuelve la palabra carne en el contexto de la antropología del hombre? En el contexto de la humanidad del hombre, ¿cuál es la connotación de la palabra carne? Si profundizamos a la luz del diccionario, la palabra carne fue traducida del término griego sarx, la cual en su significado primario significa carne de alimento o como alimento, ¿ya? Pero en el contexto de la naturaleza del hombre y el uso que le dio el apóstol Juan en ese contexto, noten cómo lo define el diccionario Strong. La palabra sarx dice naturaleza humana, con sus implicaciones. ¿Cuáles son? Con sus debilidades, sean físicas o morales, y las pasiones propias de nosotros los seres humanos. De modo que cuando Cristo es hecho carne, ya por la obra del Espíritu Santo, cuando Él nace de María y Él es hecho carne, Él nace con una naturaleza humana llena de debilidades, no solamente debilidades físicas, mas también debilidades morales y las pasiones propias de nosotros los seres humanos, de acuerdo a la definición del diccionario de la palabra carne. En Gálatas 4:4, el apóstol Pablo también da testimonio de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, no tomó una naturaleza santa. ¿Ya? Dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. De manera que el apóstol Juan escribió, el verbo fue hecho carne, y el apóstol Pablo escribió hecho de mujer. Pero Pablo fue un poco más allá. Dice, pero aparte de ser hecho de mujer, él fue hecho bajo la ley. ¿Ya? Y cuando hablamos de bajo la ley, claro está que no podemos interpretar que Cristo nació condenado, bajo la condenación de la ley. Ese no es la connotación de esta expresión en el contexto de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si Él hubiera nacido bajo la condenación de la ley, entonces Él hubiera tenido la necesidad de un Salvador y no nos hubiera podido salvar a nosotros del pecado y de la perdición. De manera que bajo la ley no hace referencia aquí a condenación, sino a sujeción. Él nació sujeto a la ley de Dios, pero no solamente sujeto a la ley de Dios, sujeto a todas las leyes de Dios que están implicadas o envueltas en la propia ley del universo, que es la ley santa de los 10 mandamientos, ¿no? De modo que él se sujetó no solamente a la ley moral de los 10 mandamientos, sino que él se sujetó a todas las leyes que regulan la humanidad del hombre, la naturaleza del hombre, ¿ya? Y eso lo vamos ahora a considerar. En el deseado de todas las gentes hay un testimonio sumamente significativo y que lo vamos a desglosar cuidadosamente, hermanos. Dice así: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia.
y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. De modo que en este poderoso testimonio y muy claro que no necesita interpretación de la sierva del Señor, dice primero que hubiera sido una humillación casi infinita si Jesús hubiera nacido con la naturaleza de Adán antes del pecado. Si él hubiera nacido con carne santa, dice la sierva del Señor que eso hubiera sido una humillación casi infinita, pero no fue así. Noten lo que dice luego, pero que implica no fue así. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada, una naturaleza humana débil por 4000 años de pecado. Algunos también argumentan que Cristo fue una excepción en el linaje de Adán. Y algunos llegan para sostener esa excepción, llegan hasta enseñar un dogma llamado la Inmaculada Concepción. De modo que la lógica teológica, que no siempre es verdadera, dice que si Cristo nació con una naturaleza santa, una naturaleza humana santa, con carne santa, sin heredar ninguna tendencia al pecado, entonces, consecuentemente, necesitamos una mujer santa. E hicieron a María una mujer con carne santa para que le naciera un hijo con carne santa. Esa es la lógica teológica católica romana, pero insostenible a la luz de la palabra de Dios. Los evangélicos no fueron tan lejos como los protestantes eran los cristianos de la sola escritura, fundados en la palabra de Dios. Dicen, no podemos aceptar eso porque ¿dónde está el fundamento en la Biblia? No hay. Pero ellos entonces aceptaron o desarrollaron la idea de que Cristo nació por milagro del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo impidió de que Jesús, de que la gran ley de la herencia no tuviera un impacto en la naturaleza humana de Jesús, en parte, ¿ya? De modo que esa es la enseñanza que todavía impera en los círculos evangélicos hasta el día de hoy. Pero sigamos el análisis del texto. Noten bien, como cualquier hijo de Adán. Esa expresión, como cualquier hijo de Adán, ¿qué indica claramente? Que Jesús no era una excepción en el linaje de Adán, en la posteridad de Adán. Así como todo niño nace bajo la gran ley de la herencia, heredando las tendencias al pecado de sus padres, las debilidades de sus padres, etcétera, etcétera. Así también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que la humillación del Hijo de Dios no fue casi infinita, sino fue más que infinita, ¿ya? Porque él, como cualquier hijo de Adán, aceptó, noten la palabra clave, aceptó los efectos en el original inglés. Para aquellos que dominan la lengua inglesa, si tienen el testimonio del deseado de todas las gentes en inglés, podrán verificar que es más significativo porque no dice aceptó los efectos, sino que se sometió al trabajo, a la operación de la gran ley de la herencia. De modo que la gran ley de la herencia operó en la naturaleza humana de Jesús desde el mismo momento de su concepción. Ya. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. De modo que cuando la sierva del Señor está hablando de que él se sometió a la gran ley de la herencia,
no está enfocando principalmente de que por la gran ley de la herencia, él recibe las enfermedades de la naturaleza humana caída o pecaminosa. Es decir, sentía hambre, sentía cansancio, sentía dolor, ¿ya? No solamente esto, sino que noten que ella está sobre todo haciendo énfasis a debilidades morales o a tendencias pecaminosas heredadas de sus antepasados. Noten el contexto, dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Si él no viene con esa naturaleza humana caída, con una herencia tal de sus antepasados, ¿ya? Entonces él no nos pudiera haber dado un ejemplo de una vida sin pecado. Cristo no hubiera podido ser nuestro ejemplo. Y eso es muy significativo, ¿ya? Ahora no vamos a profundizar más en ese aspecto. En manuscrito 165 del año 1899, noten, dice, Cristo declaró, donde está firmado el trono de Satanás, allí afincaré mi cruz, el instrumento de humillación y sufrimiento, que luego escribió la sierva del Señor. Quien está hablando aquí es Cristo. Ni un solo principio de la naturaleza humana yo violaré. Vistiendo mi divinidad con la humanidad, yo resistiré toda tentación con la cual el hombre es acosado. Muy claro. De manera que noten bien que el contexto de esa frase, ni un solo principio de la naturaleza humana yo violaré, está en el contexto de cuando él está por entrar en el mundo, cuando él está a punto de encarnarse. Él dice, ni un solo principio de la naturaleza humana. La palabra principio es sinónimo de ley. Ni una sola ley de la naturaleza humana yo violaré. De manera que es claro, y no encontramos un texto de Ellen G. de White o de la palabra de Dios que diga de que la gran ley de la herencia solo operó en Cristo parcialmente. Eso es una interpretación humana. Dice claramente que como cualquier otro hijo de Adán, él se sometió y aceptó los efectos o la operación de la gran ley de la herencia. Y cuando estaba por encarnarse, él dijo, ni un solo principio de la naturaleza humana yo violaré. De manera que Cristo no violó o el Espíritu Santo no violó la operación de la gran ley de la herencia en la naturaleza humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vistiendo mi divinidad con la humanidad. Eso es encarnación. Yo resistiré toda tentación con la cual el hombre es acosado. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Muy significativo, muy claro el texto del apóstol Pablo. Dice que la imposibilidad de la ley fue salvada en la persona de Jesucristo. Dios envió a su propio Hijo, ya, en semejanza de carne de pecado. Ya. De manera que eso significa que Cristo nació con una naturaleza humana pecaminosa después del pecado de Adán.
Jesús no nació en Edén. Jesús nació en el pesebre, en Belén. Después de 4000 años de degeneración de la raza humana. Él adquiere, él recibe, él no se niega, recibe de su madre la semejanza de carne de pecado. Y algunos procuran articular y decir, bueno, la palabra semejanza, de acuerdo al diccionario, significa parecido, pero no era igual. Él era parecido a nosotros. Él podía enfermarse, aunque nunca se enfermó. Él sentía cansancio, él sentía hambre, él sentía dolor, pero él no recibió de su mamá ninguna tendencia al pecado. ¿Ya? De modo que ese es el concepto de que la palabra semejanza es parecido. ¿Ya? Si hubiera sido igual o idéntico, pues entonces sí, él hubiera nacido con nuestra propia naturaleza humana y sabemos las implicaciones de una naturaleza humana caída al nacer. No nos referimos al momento cuando el hombre, ¿no?, crece y comienza a pecar. Nos referimos al momento del nacimiento. ¿Ya? Esa naturaleza humana, la tuya y la mía, es la misma a la de Adán después de la caída. Recibimos de nuestros padres todas las debilidades, todas las enfermedades propias de la carne o de la naturaleza humana pecaminosa. La vida de Cristo representa la de un hombre perfecto. Justo eso que tú puedes ser. Él fue en la naturaleza humana. Él tomó nuestras enfermedades. Él no fue solamente hecho carne, sino que él fue hecho en la semejanza de carne pecaminosa. Carta 106 de 1896. Vamos a meditar un poquito en estas palabras de la sierva del Señor. Dice que él tomó nuestras enfermedades, y la palabra enfermedades aquí abarca todo, tanto las enfermedades inocentes como las enfermedades morales propias de la naturaleza humana caída. Ahora, noten bien que el énfasis de Elena G. de White y la aclaración dice, él no fue hecho solamente carne. ¿Qué tenía Adán en Edén antes de pecar? Solamente carne. Ya, esa expresión quiere decir, él no tenía solamente una naturaleza humana, simplemente y ya está. Él heredó algo de sus antepasados, como ya hemos estudiado. Dice, sino que él fue hecho en la semejanza de carne pecaminosa. Entonces necesitamos entender lo que significa naturaleza humana caída o naturaleza humana pecaminosa, que es lo mismo. Una naturaleza humana pecaminosa, como la de Adán después del pecado, está sujeta a la muerte, ¿ya? Me refiero a la muerte física, está sujeta a enfermedades, está sujeta a cansancio, hambre, sed, dolor, pero también esa naturaleza humana caída, pecaminosa, está sujeta a la tentación. ¿Ya? De manera que cuando somos tentados, ¿no?, nuestras debilidades morales o tendencias heredadas, ellas entonces se activan y ahí viene pues la caída en el pecado. ¿Ya? De modo que Cristo fue hecho semejante a carne pecaminosa. Ahora bien, ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿Qué uso le dio el apóstol Pablo? ¿Cuál es la connotación en antropología, en el estudio de la naturaleza del hombre después del pecado?
¿Cuál es el significado? ¿Qué uso le dio Pablo a semejanza? ¿Significa que era similar, parecido? ¿Que Jesús tenía una naturaleza humana parecida a la nuestra? ¿O que él tenía una naturaleza humana idéntica a la nuestra? Implica igual en lo que se refiere a la carne. No confundamos naturaleza humana o carne con carácter. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Eso lo vamos a desarrollar en el próximo estudio, el asunto del carácter de Cristo. De modo que volvemos a la pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra en el contexto de la naturaleza del hombre? Semejanza significa lo que Pablo quiso decir, que él era similar, parecido al hombre caído, o que él era idéntico al hombre caído en el momento de su nacimiento. ¿Nació él con mi misma naturaleza humana, ya pecaminosa, caída, o nació él con una parecida, semejante? De modo que ahí introducimos una tercera naturaleza humana. La palabra de Dios nos habla de una naturaleza humana en dos aspectos: antes del pecado, después del pecado. Pero algunos procuran introducir una tercera clase de naturaleza humana, que es la de Cristo Jesús, que él se parecía a nosotros, era similar a nosotros, pero no era idéntico de acuerdo a la carne, a la naturaleza humana del hombre. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. En Génesis, capítulo 5, versículo 1, nos habla de la generación de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. ¿Y cuál es la palabra usada allí? A la semejanza de Dios lo hizo. Y ya vimos, a la luz de el espíritu de profecía, una gran parte de las implicaciones principales que el hombre fuera creado a semejanza de Dios, ¿ya? De modo que el hombre fue creado a semejanza de Dios, y creo que todos lo comprendemos: naturaleza humana santa o carne santa, no tendencia al pecado o al mal, no dolor, no cansancio, no enfermedad, no muerte física, etcétera, etcétera. Así fue creado Adán. Ahora bien, noten lo que luego dice el libro de sus generaciones. Disculpen que mi computadorita no quiere avanzar ni retroceder. Muy bien, al fin. Muy bien, entonces nos dice en Génesis: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Noten bien, nuevamente aparece la palabra semejanza en el contexto de la naturaleza humana del hombre, ¿ya? Y en el contexto de la naturaleza humana del hombre, ¿ya? Dice que Adán, después de pecar, engendró un hijo a su semejanza, y no solamente a su semejanza conforme a su imagen,
y llamó su nombre Set. Ahora bien, en referencia a Set, ¿qué podemos preguntar? ¿Cómo era la naturaleza humana de Set? ¿Cómo era la carne de Set? ¿Era similar a la de Adán, su padre? ¿Parecida? ¿O era idéntica a la de Adán, su padre? La palabra, recordad que la palabra usada en el texto es semejanza. Adán tuvo un hijo a su semejanza, ¿ya? De manera que debemos ser consistentes. Si en el contexto de la naturaleza del hombre, Cristo es engendrado a semejanza de carne de pecado, y semejanza allí significa similar, parecida, pero no igual, entonces debemos aplicar en el contexto de la naturaleza humana del hombre. Al nacer Set, nació con una naturaleza humana parecida, similar a la de su padre Adán, pero no idéntica. Y claro está, no va a haber ningún teólogo, ninguna persona que va a aceptar eso. Ya, vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor. Patriarca y Profetas, página 66. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. De manera que por elección, después que él nació, él fue instruido en los principios del evangelio, y él, entonces, él eligió. ¿Y cuál fue la elección que él hizo? Recibir a Cristo como Salvador, y por la obra de Dios en su vida, él estaba desarrolló un carácter digno, un carácter ejemplar. Seguía las huellas de su hermano Abel. Ahora, noten bien lo que sigue. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice: a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, noten aquí la especificación de la sierva del Señor, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Y cuando se habla de naturaleza caída, de que él heredó una naturaleza caída de sus padres, su naturaleza humana era igual a la de su padre Adán. Ahora, claro está que la mente de Adán era la mente de Adán, y la mente de Set era la mente de Set. Pero la naturaleza, con sus debilidades y todas sus implicaciones y enfermedades, las mismas que tenía Adán, tenía Set. Adán adquirió por el pecado tendencias al pecado, y eso, por medio de la gran ley de la herencia, le transmitió a su hijo Set, de modo que él nace con una naturaleza humana pecaminosa, naturaleza idéntica, igual, la de Set a la de su padre Adán. Y ahora, ¿qué podemos decir volviendo al caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vamos a decir que Cristo, él recibió una naturaleza humana pecaminosa, pero similar, parecida, no la misma, no idéntica, no igual a la tuya y a la mía. ¿Ya? Esa es una gran contradicción. No soportada, no apoyada por la Biblia y el Espíritu Profecía, como vamos a ver ahora. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Por cuanto le era preciso ser, que escribió el apóstol Pablo,
en todo semejante a sus hermanos. Aquí aparece otra vez la palabra semejante. Pero noten ahí una palabra clave, en todo igual, en todo semejante, es el mismo significado, en todo idéntico a sus hermanos. Si él no hubiera sido en todo, en lo que se refiere a nuestra naturaleza humana caída, semejante o igual a nosotros, idéntico a nosotros, entonces Cristo no sería nuestro hermano. El apóstol Pablo no pudo haber escrito semejante a sus hermanos. Hubiera usado otro término como en todo semejante o parecido a sus primos, hermanos. Pero Jesús no es primo hermano nuestro. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Ya? Hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. ¿Ya? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De manera que en Hebreos 8:3 el apóstol Pablo escribe que Cristo fue enviado por el Padre, ¿no? Y recibió una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Una naturaleza, él nace a semejanza de carne de pecado. Ese término utiliza Pablo, a semejanza de carne de pecado. Pero cuando comparamos Romanos 8:3 con Hebreos 2:14, Hebreos 2:14 arroja luz sobre Romanos 8:3, específicamente sobre la palabra semejanza, y dice la misma naturaleza. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esa expresión carne y sangre significa naturaleza humana pecaminosa o naturaleza humana caída. Y luego, ¿qué sigue? Hablando de Jesús, él también participó de lo mismo. De modo que no hay manera de huir de esta realidad bíblica, ¿ya? Y sumamente importante, como veremos en todo el desarrollo de los estudios de cristología, de la naturaleza humana de Cristo. Él también participó de lo mismo. Y Pablo dice una de las razones, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ya? Y ahí hay mucho que decir, pero el tiempo no es suficiente. En Manuscript Releases, ahora vamos a ver lo que dice Elena G. de White al respecto de la naturaleza de Jesús. Dice, él no había tomado sobre él la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica a nuestra misma naturaleza, excepto sin la mancha del pecado. Un cuerpo humano, una mente humana, con todas sus propiedades peculiares. Noten las palabras, hermanos. Él era huesos, cerebro y músculos. Un hombre de nuestra carne. ¿Están ustedes notando el énfasis del Espíritu Santo a través de la sierva del Señor para aclarar el asunto? ¿Ya? Un hombre de nuestra carne. Él estuvo rodeado de la debilidad humana. Él tenía razón, conciencia, memoria, voluntad y las afecciones del alma humana. Y la expresión alma humana aquí, entiéndase, naturaleza humana, la cual estaba unida a su naturaleza divina. De manera, mis amados, que cuando Cristo asume la naturaleza humana del hombre,
no asume la de Adán antes del pecado. La de Adán antes del pecado no era más o menos semejante espiritualmente. Vamos a enfocarnos espiritualmente. La naturaleza humana de Adán antes del pecado era igual a la naturaleza espiritual y moral de los ángeles no caídos. ¿Ya? No nos referimos a la naturaleza física del hombre y a la naturaleza física del ángel, son completamente diferentes. Pero la naturaleza moral del ángel no caído y la naturaleza de Adán antes de la caída, la moral, la misma, idéntica. Pero él no toma la naturaleza de los ángeles, ¿ya? Por implicación, por extensión. Cristo no tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Esas naturalezas, tanto la de Adán antes del pecado y la del ángel, ¿ya? Ambas naturalezas tienen un denominador común, ¿ya? Completa ausencia del pecado y sus efectos, ¿ya? Pero ese no fue el caso de nuestro Señor Jesús. No también dice, sino que él recibe por herencia, ¿ya? La naturaleza humana. ¿Y de qué tipo? Noten el énfasis de la sierva del Señor. Perfectamente idéntica a nuestra, y luego ya sigue enfatizando, misma naturaleza. Creo que con la ayuda del Espíritu Santo ha quedado bien claro el asunto. De manera que la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Y mi naturaleza humana, igualitas, idénticas. Con una excepción, nosotros hemos pecado y llevamos la mancha del pecado aquí en nuestras mentes, pero él nació con naturaleza humana pecaminosa, una naturaleza humana idéntica a la tuya y a la mía, pero él adquiere conocimiento sobre el bien y el mal, él crece y él nunca cede a la tentación, nunca cede y no peca. Por lo tanto, esa es la excepción. La mancha del pecado, cuando ustedes lean en cualquier texto de la sierva del Señor la expresión mancha de pecado, ¿saben ustedes cuál es la implicación? No lo hagan igual a tendencia al pecado, no es lo mismo. Una tendencia heredada al pecado no es una mancha de pecado. Eso es una confusión, ¿no? Una distorsión de lo que realmente significa mancha del pecado. Es una mancha fruto del pecado, de pecar. Por lo tanto, tiene que intervenir pecado para haber mancha. Tendencia heredada al pecado no es pecado. ¿Ya? Y ese cuerpo de Cristo dice que tenía una mente humana, un cuerpo humano con todas sus propiedades peculiares. Y no voy a elaborar más el texto, pienso que es suficiente, vamos a seguir hacia adelante. Deseado de toda la gente, página 86. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída. Ustedes notan el énfasis de la sierva del Señor. No fue incidentalmente, por accidente, que ella se deslizó teológicamente y escribió que Cristo había heredado nuestra naturaleza humana caída. No. Son muchos los textos, los testimonios de la sierva del Señor, diciendo esto de muchas maneras diferentes, enfocándolo de diferentes ángulos y perspectivas, para que con la ayuda del Espíritu Santo lo podamos comprender con toda la fuerza de la revelación. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza caída y la voz del cielo lo declaró el Hijo del Eterno. Ahora bien, ya
creo que con la ayuda del Espíritu Santo hemos visto claramente que Cristo recibe una naturaleza humana pecaminosa, una naturaleza humana caída, nuestra misma naturaleza humana caída. Y ahora, ¿hasta qué nivel descendió Cristo? ¿Ya? ¿Hasta qué nivel? Aquí es también otro punto donde muchos se equivocan en sus presentaciones de cristología. Al respecto de la naturaleza humana de Cristo, dice, no, Jesucristo, Él no se sumergió allá en el hoyo donde nosotros estamos. Él nos tiró la cuerda. Así recuerdo, escuché a un obrero que Cristo Jesús, Él sí tomó la naturaleza del hombre, pero que Él no fue y cayó en el hoyo, sino que Él le tiró la cuerda al hombre, a ti y a mí, para sacarnos fuera del hoyo. ¿Ya? ¿Hasta qué nivel descendió Cristo? ¿Hasta el nivel de Adán antes de la caída? ¿O hasta el nivel de Adán después de la caída? Y recuérdense, nuevamente hago la aclaración, que la pregunta es en relación y en el contexto de naturaleza humana. No estamos aquí enfocando esta pregunta en el contexto de su carácter o de su mente. Estamos enfocándolo al respecto de su naturaleza humana y todas las implicaciones que conlleva el tener una naturaleza humana caída. Entonces, ¿cuál es ese nivel a que él descendió? Vamos a ver si la sierva del Señor nos da alguna luz al respecto. El deseado de toda la gente, página 278. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Ahora, noten bien lo que sigue. Si esa escalera, la escalera representa la humanidad de Cristo, la encarnación, si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, y yo parafraseo, un solo peldaño de la naturaleza humana caída, porque en ese contexto que estamos aquí presentando este estudio, y es en ese contexto que Elena G. de White está hablando. Si a esa escalera le hubiese faltado un solo peldaño, una sola propiedad, una sola peculiaridad, una sola condición, una sola ley de la naturaleza humana caída, ¿qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido? Habríamos estado perdidos. Entonces, hermanos, noten aquí, número uno, que cuando Cristo se encarna, Él desciende todos los peldaños de la escalera, ¿ok? Hasta llegar hasta donde nosotros estamos. Y número dos, de paso nos dice la sierva del Señor que este tema es sumamente sagrado e importante y vital para nuestra salvación, porque si a Él en su humanidad le hubiera faltado un peldaño, si en lugar de ser nuestro hermano hubiera sido nuestro primo hermano, entonces estaríamos perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. ¿Dónde nos alcanzó Cristo? ¿Ya? ¿Y dónde nos alcanza Cristo? A donde nosotros estamos ahora mismo, de acuerdo a la carne. Tomó nuestra naturaleza, ella vuelve y enfatiza, tomó nuestra naturaleza y venció a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Ustedes notan algunas pinceladas de las implicaciones de que Cristo tomara nuestra naturaleza humana caída, ¿ya? De lo contrario, estaríamos perdidos, número uno. Número dos, entonces, Él no nos hubiera alcanzado. Número tres, entonces nosotros no podemos vencer como Cristo venció. ¿Ya? Pero
Él nos alcanza donde estamos, de acuerdo a la carne, de acuerdo a la naturaleza humana. Él vino hasta ahí. Mensajes Selectos, tomo 3, página 144. Cristo hizo un sacrificio infinito. Y yo digo, más que infinito. Dio su propia vida por nosotros. Noten lo que sigue. Tomó sobre su alma divina, ¿ya? Vamos a cambiar de expresión alma divina, sobre su naturaleza divina, el resultado, aquí aparece otra vez la palabra resultado, de la transgresión de la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo él puede tomar el resultado de la transgresión de la ley de Dios? Aquí se envuelve un aspecto moral, porque donde hay transgresión de la ley de Dios, estamos hablando de un aspecto moral de la naturaleza del hombre. Entonces, él tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. ¿Cuál es el resultado de la transgresión de la ley de Dios en la naturaleza de Adán? Él adquirió tendencias al pecado. Fue resultado de la transgresión de la ley de Dios. Es obvio, es claro. ¿Ya? Y Seth, consecuentemente, nace a su semejanza. ¿Ya? ¿Y qué recibió él? Seth, por la operación de la ley de la herencia, el resultado de la transgresión de la ley de Dios por parte de su padre. Y Cristo, ¿qué recibe? El resultado de la transgresión de la ley de Dios de sus ancestros, llegando hasta su madre. Puso a un lado su corona real y accedió a descender, atención, escalón tras escalón, hasta el nivel de la humanidad caída. ¿Ya? Al nivel de la humanidad caída. Se metió Cristo en el hoyo para salvarnos, para sacarnos del hoyo. ¿Ya? O se quedó arriba. O se lanzó él al abismo de este mundo de pecado y de perdición. Llegó al nivel de la humanidad caída, hasta el nivel. ¿Ya? Y eso está en el contexto de que ese texto. De encarnación. Noten bien. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? El contexto dice, tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. ¿De qué está hablando aquí la sierva del Señor? Es claro, es obvio. Está hablando y se está refiriendo a la encarnación de Jesucristo y de la operación de la gran ley de la herencia en él durante los 9 meses que él estuvo en el vientre de su madre. Todas las leyes de la humanidad del hombre estuvieron operando en el cuerpo o en la carne de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la inspiración, ¿dónde pone a Jesús en su encarnación? ¿Lo pone en el nivel de Adán antes de la caída? ¿O lo pone a nuestro nivel caído? Es obvia la respuesta, ¿verdad? Él se sometió a la gran ley de la herencia y como cualquier otro hijo de Adán, ya él aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Él vino con una herencia tal después de 4000 años de degeneración, de manera que nuestro Señor Jesucristo, él viene a nuestro nivel caído y él nace en nuestro nivel caído. De otra manera, es imposible decir que él nació con naturaleza humana pecaminosa o que él nació con naturaleza humana caída. ¿Ya? Los teólogos quieren inventar, ¿ya? Y desarrollar conceptos sobre la naturaleza humana de Cristo que realmente no están en armonía con todos estos textos sumamente claros que estamos aquí estudiando.
¿Ya? Confrontación, página 32. A fin de elevar al hombre caído. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo tiene que alcanzarlo donde el hombre estaba. Él no nos tiró cuerda. Él se puso nuestra naturaleza, la misma nuestra, idéntica, perfectamente idéntica, dice la sierva del Señor, ¿ya? Y él se sumergió y bajó, ¿ya? Al hoyo, al abismo, de la degeneración de la raza, ¿ya? Para tomarnos en sus brazos. Él nos sacó del hoyo, no con una cuerda que nos tiró, él nos sacó cargándonos, llevándonos en sus brazos. El buen pastor, no hay ninguna ilustración en la Biblia donde el buen pastor le está tirando a su oveja perdida una cuerda que está allá en el precipicio, abajo en el precipicio, y le tira una cuerda para sacarla y la saca y él muy comodito allá arriba. No he visto esa ilustración. He visto la ilustración de un Cristo que baja allá al precipicio, se pone la oveja en el hombro y sube y la trae arriba. A fin de elevar al hombre caído, Cristo tiene que alcanzarlo donde el hombre estaba. Él tomó la naturaleza humana. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos los textos son en el contexto de encarnación, de la clase de naturaleza humana que Cristo recibió. Él tomó la naturaleza humana y llevó las enfermedades y la degeneración de la raza, ¿ya? Y como ya explicamos, ¿no? Enfermedades y degeneración de la raza en todos los aspectos. Aquel que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. Se humilló hasta la profundidad más baja del sufrimiento humano. Noten el énfasis de la sierva del Señor. Se humilló hasta la profundidad más baja del sufrimiento humano para que él pudiera ser capaz de alcanzar al hombre y elevarlo de la degradación en la cual el pecado lo había sumergido. ¿Ya? Entonces, el pecado nos sumergió en una degradación. Cristo toma esa naturaleza humana degradada y degenerada por el pecado, ¿ya? Para sacarnos del abismo del pecado en el cual estábamos sumidos o podemos estar sumidos, ¿ya? Conclusión de nuestro estudio. Primero, Cristo vino a nuestro mundo por nacimiento, de acuerdo a lo que estudiamos. Él no fue creado como Adán antes de la caída. Él pasó por un proceso normal de 9 meses en el vientre de su madre María y nació en Belén. Segundo, él se sometió a los resultados o a la operación de la ley de la herencia. Es una ley biológica que Dios, ¿no?, escribió en la naturaleza humana del hombre, en la carne del hombre, ¿no?, lo cual es imposible de violar. Dios no viola ninguna de sus leyes, no solamente los 10 mandamientos, ninguna ley Dios viola. Tengamos eso en mente. Nació con la naturaleza de Adán después de la caída. Cuarto, nació con una naturaleza humana idéntica a la nuestra. Y quinto, consecuentemente heredó de su madre y de sus antepasados las enfermedades, las flaquezas y degeneración de la naturaleza humana. Eso es lo que hemos podido abarcar en el estudio de hoy. Y pues, si Dios lo permite, nos da vida y salud. En la tercera parte de nuestro estudio vamos a presentar otros aspectos como las tentaciones de Cristo. Muchas gracias por vuestra atención. Que Dios bendiga su palabra y que el estudio haya sido de mucha edificación espiritual para todos vosotros. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.